Ya han pasado 2 semanas desde que FTX y Alameda Research se hundieron, pero apenas estamos empezando a entender lo que ocurrió en estas empresas y los efectos que podría tener para el sector de las criptomonedas. Una de las mayores sorpresas hasta ahora ha sido la declaración de quiebra de FTX. Lo que revela sobre el exchange de criptomonedas es francamente inquietante y presagia más problemas para el sector. Hoy vamos a proporcionarte un resumen de esta declaración de quiebra, te contaremos lo que dice en términos sencillos y te explicaremos exactamente cómo podría afectar al mercado de las criptomonedas. Vayamos directamente al grano. La declaración de quiebra de FTX comienza con una declaración del nuevo CEO del exchange, John J. Ray III. Eso sí que es un nombre. Para contextualizar, Sam Bankman-Fried dimitió como CEO de FTX cuando esta y su empresa hermana Alameda Research se declararon en quiebra el 11 de noviembre. También debes saber que John es conocido por ser el CEO encargado de supervisar la quiebra de la empresa energética estadounidense Enron. John también ha trabajado en otras quiebras importantes como la de Nortel. Por tanto, su participación en la quiebra de FTX pone de manifiesto la gravedad de la situación. John comienza diciendo que fue nombrado CEO de FTX, citamos, a primera hora del 11 de noviembre y que su primera tarea fue declararse en quiebra. Su segunda tarea fue trabajar con las empresas de análisis de cadena de bloques, los reguladores y las fuerzas del orden para identificar los activos de FTX. A continuación, John afirma sin tapujos que, citamos, nunca en mi carrera he visto un fallo tan absoluto de los controles corporativos y una ausencia tan completa de información financiera fiable como la que se ha producido aquí. Esta afirmación ha sido noticia tanto en los medios de comunicación especializados en las criptomonedas como en los medios convencionales. John continúa explicando que la declaración de quiebra por parte de FTX tiene 5 objetivos. La implantación de controles, es decir, establecer nuevos procedimientos en la empresa, la protección y recuperación de activos, la transparencia y la investigación de Sam Bankman-Fried, la eficacia y la coordinación de los reguladores, las fuerzas de seguridad, etc., y la maximización del valor, es decir, compensar lo mejor posible a los afectados. John revela que la información de esta declaración de quiebra se basa en su conocimiento de lo que había ocurrido en FTX. Obviamente, es probable que esta información sea incompleta, de ahí que John señale que FTX presentará información adicional durante las próximas semanas a medida que se vaya descubriendo. En otras palabras, esto podría ser solo la punta del iceberg. La primera parte de la declaración de quiebra detalla cómo estaba estructurada FTX. John identifica 4 grupos de negocios a los que se refiere como silos. El primero se llama Silo WRS e incluye todas las empresas y filiales de FTX en los Estados Unidos. Para simplificar, nos referimos a él como Silo FTX US. El segundo es el Silo Alameda, que incluye todas las empresas relacionadas con Alameda Research, que fue uno de los mayores operadores y creadores de mercado en el sector de las criptomonedas. De hecho, Alameda fue el mayor receptor de todos los USDT emitidos por Tether, tema que trataremos más adelante. Una nota a pie de página del balance del Silo Alameda señala que Alameda Research prestó $1.000 millones a Sam Bankman-Fried, más de $540 millones al director de ingeniería Nihat Singh y más de $50 millones al co-CEO de FTX Ryan Salam. El tercero es el Silo Capital Riesgo, que incluye todas las empresas relacionadas con las actividades de inversión de FTX. John se refiere al cuarto como el Silo.com. Esto vuelve a ser confuso, ya que este silo incluye todas las empresas y filiales de FTX en el extranjero. Por eso le llamaremos Silo FTX Global. John explica que estos 4 silos constituyen el grupo FTX. No es sorprendente que Sam Bankman-Fried fuera el administrador de los 4 silos.
John señala que el cofundador de FTX y Alameda Research, Gary Wan, es un accionista minoritario del grupo FTX junto con Nishad Singh, que al parecer también fue cofundador. Lo que sí es sorprendente es que no hay otros inversores, aparte de Sam, Gary y Nishad, que tuvieran más del 2% de alguno de los hilos. Lo que es aún más increíble es que FTX había recaudado $2.000 millones antes de quebrar. Esto significa que esos inversores no obtuvieron básicamente nada a cambio, algo que nos despierta muchas preguntas. En cualquier caso, este gráfico muestra un detalle de los 4 silos según la participación que Sam, Gary, Nishad y otros inversores tenían en ellos. Sam tenía el 53% del silo FTX US, el 90% del silo Alameda, el 67% del silo Capital Riesgo y el 75% del silo FTX Global. Los inversores externos solo tenían el 22% del silo FTX US y el 25% del silo FTX Global. El resto era propiedad del trío. John también proporciona un gráfico de la estructura corporativa de estos silos y sus filiales. Sinceramente, es demasiada información como para revisarla y tampoco tiene sentido resumirla, ya que John advierte que es preliminar, es decir, incompleta. Si quieres echar un vistazo a este gráfico, lo encontrarás en la última página de la declaración de quiebra que hemos enlazado en la descripción. A continuación, John pasa a dar un detalle de cada uno de los 4 silos, empezando por el silo FTX US. Empieza explicando que el propio exchange FTX US tenía más de 1 millón de usuarios y estaba registrado en el Departamento del Tesoro como empresa de servicios monetarios. Además, una de las filiales de FTX US estaba registrada en la SEC. Algunos habréis oído que existen conexiones peculiares entre FTX, Alameda Research y la SEC a través de Sam y la CEO de Alameda, Caroline Ellis. Creemos que este registro en la SEC es otra peculiaridad que añadir al montón. Después de hablar de todas las demás filiales que eran propiedad del silo FTX US y que eran operadas por él, John revela que estas filiales tienen unos $1.400 millones en activos. Sin embargo, advierte que las cifras son probablemente incorrectas debido a la participación de Sam en el informe del balance. Además, este informe no estaba auditado. Curiosamente, el silo FTX US parece tener algo menos de $400.000 de pasivo, es decir, de deuda. John señala que esto no puede ser correcto, ya que FTX US presumiblemente tenía miles de millones de dólares en activos de los usuarios que contarían como pasivos, pero que no aparecen en el informe del balance. A continuación, John ofrece un detalle del silo Alameda. Al igual que con el silo FTX US, John pone en duda la idea de que Alameda Research tuviera $13.500 millones en activos y solo $5.000 millones en pasivos. Una vez más, esto se debe a que al igual que el resto de informes, este fue proporcionado por Sam y no estaba auditado. Para el silo Capital Riesgo, el balance se ha dividido en dos, considerando las 2 principales filiales del silo. En conjunto, estas 2 filiales tenían $2.000 millones en activos y una cantidad casi igual en pasivos, aunque John dice que una vez más se desconoce si estos balances son correctos. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos el silo FTX Global y John admite que su equipo no ha podido averiguar cuántos usuarios tiene realmente el exchange FTX. Todo lo que saben por ahora es que Sam afirmó que FTX tenía millones de usuarios y que estos tenían más de $15.000 millones en criptomonedas en el exchange a finales de 2021. Los libros, muy probablemente manipulados, afirman que FTX tenía más de $2.250 millones en activos frente a menos de $500.000 en pasivos. Al igual que en el caso de FTX US, está prácticamente garantizado que el pasivo de FTX era significativamente mayor debido a los miles de millones de dólares en activos de clientes que había en el exchange.
En la segunda parte del documento se explican los acontecimientos ocurridos poco antes de la declaración de quiebra de FTX. John explica que la congelación de los activos de FTX por parte de los reguladores de las Bahamas poco antes de la declaración de quiebra solo se aplicó a una de las filiales del silo FTX Global. Eso explica muchas cosas. En cuanto a Sam, se asesoró con numerosos abogados, incluido su propio padre, sobre su dimisión como CEO y el inicio de la quiebra de FTX. Alrededor de las 4:30 de la madrugada del 11 de noviembre, Sam reconoció su derrota y cedió el control de todo FTX a John, que presentó inmediatamente la declaración de quiebra. Esto enlaza con la tercera parte del documento que explica lo que John ha hecho desde ese momento. Lo primero fue establecer una estructura de gobernanza para FTX y cada uno de sus 4 silos, algo que recordarás como el primero de los 5 objetivos de la declaración de quiebra. John explica que él y los directores recién nombrados de los 4 silos trabajarán juntos para cumplir los 5 objetivos de la declaración de quiebra. Reconoce que esto será más fácil de decir que de hacer, ya que los 4 silos están interrelacionados y por tanto podrían tener reclamaciones superpuestas sobre los mismos activos. A continuación, John profundiza en las finanzas de FTX y muchas de sus conclusiones llegaron a los titulares. La primera conclusión fue que FTX no llevaba un control de sus saldos de caja, ni de las cuentas bancarias, ni de las personas que supervisaban esas cuentas bancarias. Tampoco tuvieron en cuenta la calidad de los bancos que utilizaban. John explica que su equipo hará todo lo posible por encontrar el dinero en efectivo de FTX y transferirlo en su totalidad a instituciones financieras de los Estados Unidos. Naturalmente, cada silo tendrá su propia cuenta. No pudimos evitar percatarnos que estas transferencias de efectivo solo se producirán si pueden hacerse, citamos, sin consecuencias adversas. Nos preguntamos, ¿qué significa eso? Conspiraciones a un lado. Hasta ahora, John y su equipo han conseguido desenterrar más de 2 docenas de cuentas bancarias de FTX en todo el mundo, que en conjunto tienen más de $500 millones en efectivo. Se han dado instrucciones a los bancos correspondientes para que las congelen y no procesen las retiradas para Sam u otros titulares. Si piensas que la situación de las cuentas bancarias de FTX es poco clara, espera a ver los informes financieros de la empresa. Aunque el silo FTX US era auditado correctamente, el silo FTX Global era auditado por una dudosa empresa de auditoría que afirmaba ser la primera en abrir oficinas en Decentraland. Para colmo de males, John no pudo encontrar ningún estado financiero auditado del silo Alameda ni del silo Capital Riesgo. Admite que va a llevar algún tiempo acumular información financiera precisa sobre los 4 silos. Algo nos dice que esos balances tendrán muchos agujeros negros peculiares. Hemos mencionado que el imperio de FTX no tenía un departamento de contabilidad. Es más, resulta que el departamento de recursos humanos de FTX no era mejor que su departamento financiero. John dijo que su equipo ni siquiera ha podido elaborar una lista de empleados de FTX porque ninguno de los 4 silos tenía registros detallados de esa información. Ni siquiera realizaban reuniones del consejo de administración. Por si sirve de algo, John dice que ha estado trabajando estrechamente con un equipo de empleados de FTX para averiguar qué está pasando exactamente. Muchos de vosotros probablemente hayáis oído la noticia de que casi todo el mundo, excepto el círculo íntimo de Sam, estaba a oscuras. De hecho, muchos empleados de FTX tenían todo su dinero en el exchange. Como era de esperar, los pagos de FTX estaban igual de desorganizados y los empleados de FTX tuvieron que presentar solicitudes de pago en un chat de la empresa. Como se ha informado, parte del capital de FTX se utilizó para adquirir propiedades en las Bahamas. Por supuesto, los registros de estas transacciones son un desastre. En cuanto a la custodia de las criptomonedas, FTX tampoco mantenía ningún registro detallado al respecto. Si lo hemos entendido bien, solo Sam y el cofundador Gary Wan tenían acceso a las claves privadas de todas las criptomonedas del imperio FTX. Estas claves privadas se transferían mediante correos electrónicos no seguros.
A estas alturas, la mayoría de vosotros sabréis que Sam y Gary utilizaron un software secreto para enmascarar el mal uso que hacían de los fondos de sus clientes, y Alameda Research estaba exenta de la autoliquidación en FTX. En pocas palabras, esto significa que Alameda podría realizar operaciones extremadamente arriesgadas y no perder dinero si la operación iba en su contra. John también confirma que el silo FTX Global y el silo Alameda eran administrados por Sam y Gary. Esto es algo que nos preguntamos en nuestro vídeo sobre la situación de FTX y Alameda. Es una locura pensar que mucha de esta información ha salido a la luz desde la publicación del vídeo. Si te lo has perdido, lo puedes encontrar en la descripción. La mala noticia es que John y su equipo solo han podido localizar unos 740 millones de dólares en criptomonedas en poder de FTX. Este saldo no incluye los casi 400 millones de dólares en criptomonedas que fueron robados a FTX, ni los 300 millones de dólares de FTT que se imprimieron recientemente. Lo que resulta extraño es que John parece insinuar que Sam, Gary y los demás altos cargos de FTX no han sido capaces de identificar otras criptomonedas que puedan pertenecer a FTX. Esto es extraño porque deberían saberlo, dado que eran los únicos con acceso a las claves privadas. Suponemos que no importa mucho, ya que las empresas de análisis de cadena de bloques están trabajando duro para rastrear todas las transacciones que entraron o salieron de FTX. Irónicamente, Chainalysis, la mayor empresa de análisis de cadena de bloques, confirmó recientemente que estaba expuesta a FTX. John reitera el hecho de que la mayoría de los empleados de FTX no tenían ni idea de lo que hacían Sam y compañía. No tenían ni idea de que los activos de FTX y Alameda se estaban negociando de un lado a otro, ni de que las criptomonedas de los usuarios de FTX se estaban mezclando con las criptomonedas de la empresa. Hablando del tema, John confirma que FTX tenía miles de millones de dólares en otras inversiones fuera del sector de las criptomonedas. Esto es algo que Caroline había mencionado en Twitter durante el caos, pero mucha gente era escéptica. La lista de personas escépticas parece incluir a John, ya que su equipo aún no ha identificado estos otros activos. Todo esto se debe a la pésima gestión documental de FTX que se extendió a la comunicación interna. Citamos: Sam Bankman-Fried se comunicaba a menudo utilizando aplicaciones que estaban configuradas para autoborrarse tras un breve periodo de tiempo y animaba a los empleados a hacer lo mismo. Los teóricos de la conspiración se van a divertir mucho con esto. Ahora bien, a pesar de estos obstáculos, John asegura al tribunal que su equipo está recopilando toda la información posible sobre las operaciones de FTX. Para ello, están trabajando con los reguladores y con las fuerzas del orden de todo el mundo. John y su equipo también están trabajando para ordenar todas las diferentes filiales que tiene FTX en el mundo, incluso para venderlas si tienen algún valor. Puedes apostar que las empresas de la competencia del sector van a estar atentas a estas ventas forzosas. Lo que nos ha llamado la atención ha sido la sección sobre el acceso a los datos. El motivo es que John señala que su equipo no puede acceder a ciertos datos porque, citamos, los deudores han sido advertidos de que los intentos de acceder a la propiedad del patrimonio pueden crear un riesgo de que se pierda a manos de personas no autorizadas. John insinúa que estos datos están relacionados con los clientes más importantes de FTX, ya que afirma que su equipo no puede hacer una lista de los 50 mayores acreedores sin ellos. Suponemos que esta lista se acabará elaborando, pero ciertamente plantea la cuestión de qué información se omitirá. Para terminar, John arremete contra Sam diciendo que Sam, citamos, sigue haciendo declaraciones públicas erráticas y engañosas en Twitter y que estas declaraciones deberían ser ignoradas. Creemos que es difícil ignorarlas cuando Sam ya debería estar entre rejas y no tuiteando o jugando a videojuegos. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué efecto puede tener la declaración de quiebra de FTX en el mercado de las criptomonedas? En resumen, va a ser realmente malo. La razón es que se creía que FTX era una de las empresas de criptomonedas más fiables que existían.
Tómate un segundo para considerar que Sam se tuteaba con los políticos, impulsaba activamente la regulación de las criptomonedas y estaba supuestamente en la cama con la SEC y otras instituciones similares. El exchange FTX recibió miles de millones de dólares de inversión de grandes nombres, incluidos gestores de activos como BlackRock. Es más, incluso un fondo de pensiones canadienses invirtió en FTX. Esto da la impresión a los políticos, reguladores e incluso a los titulares de criptomonedas de que por muy limpia que parezca una empresa del sector, lo más probable es que esté haciendo algo turbio tras bastidores. La supuesta alta calidad de otros exchanges de criptomonedas se pone ahora en tela de juicio y eso no es bueno. Puedes apostar tu BTC a que vamos a ver muchas investigaciones no solo sobre FTX, sino sobre todos los demás exchanges de criptomonedas. Esto está casi garantizado porque FTX y Alameda eran actores de peso en la industria. Esto significa que probablemente tienen mucha información sobre todas las empresas del sector. Como hemos mencionado antes, Alameda Research fue el mayor receptor de todos los USDT emitidos por Tether. Esto significa que es muy probable que Alameda tenga más información sobre Tether que cualquier otra empresa de criptomonedas aparte de la propia Tether y es probable que esta información se revele muy pronto. A este respecto, la información que FTX y Alameda tienen sobre sus contrapartes puede ser la razón por la que Sam no está en la cárcel. Si es cierto que FTX y Alameda trabajaban con el gobierno de los Estados Unidos de alguna manera, puedes apostar que Sam también tiene mucha información sobre el tío Sam, información que no quieren que se haga pública. Esto es solo especulación por nuestra parte, pero en nuestra opinión es la única explicación de por qué Sam sigue viviendo como siempre a pesar de haber provocado pérdidas a los usuarios de FTX por decenas de miles de millones de dólares. Probablemente sea una situación similar para el resto de entidades vinculadas con FTX y Alameda. En cualquier caso, está claro que no estamos cerca de conocer todos los hechos sobre lo que ha ocurrido tras bastidores. Hasta que lo hagamos, no faltarán las conspiraciones, algunas de las cuales probablemente sean ciertas. Tampoco faltará el escrutinio sobre el sector de las criptomonedas y, para ser sinceros, parte de él será merecido.